¿Cómo estás, Edu? Para poder hablar de este tema que nos están adelantando ustedes, vamos a tomar contacto ya con Mike Palou, obviamente economista, porque justamente se espera saber los números, saber qué significa esto en la tendencia que lleva la economía en el país, saber qué puede pasar más adelante. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Bien. Un saludo. Nos cuenta, ¿qué expectativas tienen los sectores privados, las consultoras sobre los números de hoy? Bueno, hay expectativa de que el proceso inflacionario permanezca, pero claramente con respecto al mes anterior, abril, que dio un 1,5, que fue un número relativamente muy bajo, habría que remontarse a épocas prepandémicas como para encontrar ese tipo de inflación mensual. Se espera un pequeño recalentamiento, más que nada por lo que tiene que ver con algunas cuestiones y presiones que persisten sobre el precio regulado. También desaparecieron algunas promociones, hot sale. Hay mucho que terminaba repercutiendo mucho en todos los precios de los bienes estacionales, que venían mostrando una desaceleración importante, y la ubicaría la inflación cerca del 2%, al 2,1%. Tenemos como proxy el dato de Ciudad de Buenos Aires, que dio 2,1% la semana pasada. Tiene un componente mucho más alto de servicio, por lo tanto se espera que el IPC nacional dé por debajo del 2,1%, o debería dar por debajo del 2,1%, y se estima que entre el 1,8% y el 2%. Y ahí que se ve obviamente a nivel anual y hacia adelante. Hagamos futurología. Me parece que a julio no se espera que los números cambien demasiado y que haya un proceso desinflacionario que de hecho perfore algunos pisos inerciales del 2% que se habían perforado el mes pasado, por una cuestión excepcional, como acabamos de explicar. Me parece que esa inflación viene siendo persistente, pero lo que hay que recalcar es que, a ver, si definimos a la inflación como un fenómeno netamente monetario, bueno, el gobierno cerró las 3 canillas de emisión. Eso está más que claro. Ahora, tenés que crecer y venir creciendo, venir rebotando en la economía. El rebote, más que nada, de alguna manera lo financia el sector privado, la intermediación financiera a través de crédito. Eso genera una creación secundaria de dinero, y eso es lo que de alguna manera hace que, y los contratos, hace que la inflación sea persistente. O sea, cuando aumenta la cantidad de dinero en la economía, aumenta la inflación. Ahora, sería sencillo quitar todos los billetes, dejar de emitir, que la inflación bajara por arte de magia de manera inmediata. No, hay cierto lag y hay pasa cierto tiempo hasta que esos efectos empiezan a consumarse y a verse en números reales. El proceso viene siendo lento. Pasamos de una inflación del 25,5% en diciembre del año pasado a una inflación del 2% mensual, que es la que estimamos hoy por hoy, ¿no? En términos interanuales bajó prácticamente del 200 a un 39%, estaríamos hablando si se cumplen las estimaciones para hoy. Y para eso seguimos hablando ya con nuestros compañeros ahí en estudio. Les pido que se pongan los auriculares. Está Fernando, Alba, Silvina. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mike? Buen día a todos. Bien, buen día. La pregunta tiene que ver con hasta cuándo uno de los datos que surgió también el fin de semana fue que el consumo no reactiva, ¿no? Que sigue siendo por debajo de lo esperado y que no hay un repunte de la economía. Digo, esta mezcla de inflación baja pero sin consumo, ¿es duradera o hay que apretar otra clavija para que el plan económico siga funcionando? Bueno, hay que ver, porque lo que te dice hoy por hoy el gobierno es que el proceso de remonetización, porque a ver, no hay liquidez en el sistema. Un sistema que está poco líquido, hay un proceso de contracción monetaria bastante fuerte, no hay dinero como para que presione. Lo que te dice hoy por hoy el modelo es que prácticamente la remonetización se va a dar desde el punto de vista siempre y cuando la demanda convalide, es decir, haya un mayor aumento de pedido de crédito, por así decirlo, del sector privado, que de alguna manera reconfigure el consumo. Lo importante es determinar si vos tenés los escenarios recesivos, por lo general son ahorro compulsivo. Entonces, si vos ahorrás, evidentemente no va a consumir, es la contrapartida, ¿verdad? Entonces, si vos tenés de cara a futuro un escenario que sea extremadamente sostenible y sea estable, que es a lo que apunta el gobierno con esta inflación baja, y bueno, muy probablemente el consumo pueda reactivarse. Lo que mostraron los datos de consumo del PBI dentro de lo que es demanda agregada en el primer trimestre fue un aumento del 11,6% con respecto al año anterior. Es un número bueno, pero ahí tenés que incluir muchos bienes importados y turismo, que son más o menos lo que vienen explicando ese repunte en el consumo. Como vos decís, el consumo corriente viene teniendo un golpe bastante fuerte del año 2024 debido a esta contracción y no repunta.
Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto repunte? Y bueno, la variable clave es el crecimiento. Sin crecimiento, este modelo muy probablemente se quede sin nafta. Y hoy por hoy lo que vemos es un crecimiento que viene siendo heterogéneo, no repunta lo suficiente porque está más que nada anclado en intermediación financiera y otros sectores de la economía que hoy por hoy no están teniendo un buen desempeño, como la construcción o la industria. Le viene costando bastante reactivar. Miguel, teniendo en cuenta, bueno, todo esto que estás contando, que no se reactiva el consumo, entonces estos números de la inflación, de una inflación que baja, ¿son positivos? ¿Se lo puede considerar una victoria del gobierno nacional o todavía no? Y a ver, yo creo que sí, con quien hablo del sector privado, obviamente están bastante conformes con la cuestión de que la inflación, que es una señal de estabilización de cara al futuro, es importante. Hoy por hoy el gobierno se enfrenta, el ancla principal del proceso desinflacionario tenía que ver el superávit fiscal. Tener superávit fiscal hoy por hoy se ve bastante amenazado y podría desanclar el modelo y generar ciertas turbulencias de cara al futuro, porque de alguna manera vas a tener que financiar ese déficit en tus cuentas fiscales. Y por lo general lo financia el sector privado, con lo que quitarías de alguna manera posibilidades de inversión en el sector, un crowding out del capital como se conoce, o con inflación, es decir, a través de la emisión. Entonces, eso puede desanclar expectativa y a corto plazo genera mayor presión. Pero los números del gobierno en términos de mostrar desinflación me parece que son extremadamente positivos. Ahora, ¿a qué costo? El proceso desinflacionario fue contra una recesión bastante fuerte, que termina de alguna manera generando que no convalides aumentos de precios repentinos, entonces la mayor parte de la inflación va contra márgenes de empresa. Hoy esos empresarios ya no quieren resignar más margen, entonces empiezan a hacer un ajuste. Y ese ajuste, ¿en dónde lo estamos viendo? En un aumento en el desempleo. Pasamos del 6,2% de desempleo a un 7,9%. Entonces esas son, de alguna manera, las consecuencias de priorizar 100% el proceso desinflacionario y no tener en cuenta otras variables que por lo general tienen una dinamización más lenta en lo que va con el proceso desinflacionario en sí. Entonces esa es la dinámica que estamos viendo hoy por hoy y hay que ver cómo hace el gobierno como para mostrar de alguna manera cierta reactivación en el sector, generar mayor crecimiento y que bueno, esto de alguna manera no termine repercutiendo aún más en el desempleo, que sí sería una variable que hay que seguir monitoreando. Siempre se monitorea tanto desempleo como desinflación. Son las dos fuentes de las dos normas de los bancos centrales a nivel mundial. Clarísimo, Mike. Muchísimas gracias. Gracias, Edu. Te despedimos. Hasta mañana.